En esta ocasión, hermanos, vamos a leer esta escritura que está aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, dice. El Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5. La semana o el servicio pasado estábamos oyendo, hermanos, ¿de qué estábamos oyendo del servicio pasado? ¿De qué estábamos oyendo? ¿Ya sí se acuerdan o ya no se acuerdan? O por lo menos, ¿qué parte de la Biblia estábamos leyendo el servicio pasado? Josué capítulo 1 hasta el verso 9 estábamos leyendo, donde la palabra del Señor dice que estaba exhortando a Josué de ser muy valiente y no desmayes, dice. Ser muy valiente y no desmayar. Y es por eso estábamos oyendo que ser valiente no es como el pensamiento humano. Ser valiente es cargar navaja, cargar armas, cargar no dejarse que nadie le diga algo. No es eso ser valiente, sino es valiente es sostener lo que has entendido por medio de lo que circunstancias, ambiente, lugar donde estemos, sostenerlo, creerlo, guardarlo y permanecer en ello. Por eso dijo el Señor, mas el que perseverare, ¿hasta cuándo? Dijo, hasta el fin, este será salvo, dijo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Pero ahora vamos a leer aquí en el capítulo 3, verso 5, dice, hermanos, así. Es una escritura, dice así que, y respondió el Señor Jesús, de cierto, te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así dice. Dijo, el Señor habló aquí con una persona religiosa. Y no era nada más alguien religioso, sino era dice, este hombre era un príncipe, ¿verdad? Príncipe de los judíos. Así dice el verso 1, dice que, en el verso 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, dice, era un príncipe. Y no nada más era un príncipe. ¿Qué más era? Fariseo. ¿Y qué más era? ¿Qué más era este hombre? Bueno, si no han leído, lee lo que dice aquí en el verso 10. Verso 10 dice, respondió el Señor Jesús y díjole, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. ¿No sabes esto? Era príncipe, era fariseo y aún era maestro, dice, pero de todo eso que él conocía, que él sabía, que él entendía, pero había algo que necesitaba. ¿Y qué era eso? Gloria a Dios. ¿Qué necesitaba este hombre? Nacer de agua y del Espíritu, nacer. Eso era lo que le hacía falta, nacer. Y me acuerdo el día que hubo aquí el bautismo, hablamos un poco cuando dice nacer de agua. ¿Qué quiere decir eso? Nacer de agua. Se refiere del bautismo, pero ahora el punto que quiero enfocar es cuando dice nacer del Espíritu. Ese es el punto. Gloria a Dios. Por eso este hombre, este príncipe llegó con el Señor, se dirigió con el maestro y le dijo, sabemos que has venido de Dios, así le dijo,
Porque dice, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Así. Ese hombre entendía que el Maestro, el Señor, el que estaba ahí, era Dios, era de Dios, era Dios mismo, manifestado en carne. Pero había algo que necesitaba ese hombre. ¿Y qué era lo que necesitaba? Dice, el que no naciere del agua, ¿y qué más? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer del Espíritu. Así dice. Nacer del Espíritu. Y ahora está esta escritura que encontramos aquí en 2 de Corintios, capítulo 9. 2 de Corintios, capítulo 5. Quizás vamos a leer estas dos escrituras nada más, pero vamos a entender qué quiere decir esa escritura. XVII dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí dice, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y quién es el que está en Cristo? ¿O quiénes son aquellos que están en Cristo? ¿Quiénes son? Gloria a Dios. ¿Quiénes son? Aquellos o a nosotros que oímos la palabra del Señor y entendimos que el Señor es nuestro Salvador, está en Cristo. Nueva criatura es. Y la primera escritura que leímos dice, y no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, hermanos, antes de dar la explicación, ¿ustedes qué han entendido cuando dice así, nacer del Espíritu? ¿Qué han entendido con esta palabra? Gloria a Dios. Nacer de la palabra. Hay otra escritura que dice, nacer de Dios. ¿Se acuerdan de esa escritura, hermanos? Nacer de Dios. Hay otra escritura que dice así. Gloria a Dios. ¿No se acuerdan? Por eso pregunto, porque aquí está la escritura y la hemos leído. Y si yo no la he entendido y ustedes no la han entendido tampoco, entonces nomás la leemos porque no la entendemos. Por eso les pregunto, ¿qué han entendido cuando dice la palabra del Señor? Ya explicamos la vez pasada, cuando dice que nacer de agua quiere decir el bautismo en el agua. Literalmente somos sumergidos al agua y salir del agua. Por eso leímos la escritura, también escuchamos bastante de eso, de que el mismo Señor Jesús fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado? ¿Se acuerdan de la explicación? ¿Porque él también era pecador, necesitaba ser purificado de sus pecados? ¿O por qué fue bautizado? ¿Mande? ¿Ya no se acuerdan, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, sí hay necesidad de platicarlo cada servicio, hermanos, porque a veces lo platicamos muy retirado y no creo que se nos quede. Es necesario platicarlo más seguido. Como cuentan de un hermano que estaba predicando en una congregación, siempre predicaba el mensaje del amor, amar los unos a los otros. Así un servicio y otro servicio y otro servicio. Pasó un mes y el hermano siguió predicando de lo mismo. Ya entonces la congregación se sintió incómoda porque dijo, ¿por qué el hermano no habla de otro tema más que de eso nomás está hablando? Pues pasó una semana, está hablando del amor, amar los unos a los otros. Pasaron 2 semanas, seguía hablando de lo mismo. Pasaron 3 semanas, seguía hablando de lo mismo. Pasó un mes,
estaba hablando del mismo tema. Gloria a Dios. Entonces, ya los hermanos se juntaron y llamaron al hermano: mire, hermano, queremos platicar con usted. ¿Por qué nos está hablando tanto de este tema y por qué no habla de otro tema y ya otro día nos habla de este tema? ¿Por qué no cambia poquito del tema? Gloria a Dios. Y luego le preguntaron, pues, queremos que nos diga francamente, hermanos, si no conoces más temas, pues podemos llamar a alguien más que nos ayude. Gloria a Dios. Y ya el hermano que le contesta dice: sí, hermano, yo tengo muchos temas de qué hablar, pero la razón que estoy hablando este tema todos los días es que miro que todavía siguen peleando. Prediqué ese sermón el primer servicio y pensé que ustedes entendieron, pero pasó unos días, miré que seguían peleando, lo volví a hablar, miré que todavía siguen peleando, así que mientras siguen peleando, hermano, voy a seguir predicando de ese tema. Gloria a Dios. Ya cuando ya miro que ya aprenden, dejan de pelear, entonces sí, dejo de hablar de ese tema, hablo de otro tema. Y tal vez así vamos a estar ahora, ¿verdad? Vamos a hablar de un solo tema, ya hasta ustedes dicen que, oh sí, eso es lo que quiere decir. Ya entonces brincamos a otro tema. Bien, ahora sí ya recordaron qué quiere decir, por qué el Señor fue bautizado. Gloria a Dios. A ver, ¿cómo dijeron otra vez? No escuché. Para dar la importancia del bautismo, para establecer que el bautismo es importante, por eso fue bautizado. No fue bautizado porque necesitaba también ser perdonado o ser purificado sus pecados. Él dice que el Señor fue limpio, dice, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así dice Hebreos 7:26. Él no era pecador, pero fue bautizado para dar la importancia del bautismo, para marcar que es importante el bautismo en el agua, para el perdón de nuestros pecados. Ahora, por eso ya lo explicamos la vez pasada aquí, cuando dice que el que no naciere de agua, o sea, el que no fuere bautizado, como dice otra vez Marcos, cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y aquí dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. ¿Sí están escuchando, hermanos? Porque aquí lo importante es que leamos 2 o 3 escrituras, pero que escuchemos pues lo que dice la palabra de Dios. Porque no tiene caso que leamos tanto, pero no oímos. Entonces están escuchando, ¿verdad? ¿Y están leyendo, hermanos? ¿Están leyendo la escritura? ¿Todos están leyendo? Gloria a Dios. Porque si no sabe leer no hay problema. Así sí el Señor, pues no somos responsables porque no sabe leer. Pero si sabe leer y no quiere leer la palabra del Señor, ¿por qué no lee? Gloria a Dios. Por eso aquí dice: el que no naciere, dice, del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Ahora dice, la explicación que tenemos de dice, aquí les voy a dar la explicación y ustedes traten de grabarlo, porque en otra ocasión vamos a volver a mirar y a preguntar si captaron la explicación. La pregunta dice: ¿qué es realmente nacer del Espíritu? Por eso yo les preguntaba a ustedes, ¿qué han entendido cuando la Escritura dice que nacer de agua y nacer del Espíritu? Está bien, ya dimos ese paso de nacer del agua, yo ya di ese paso. ¿Cuántos más ya dieron ese paso? Gloria a Dios. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, los que son bautizados, en otra palabra, ¿cuántos son bautizados? Ya más, varios. Los que son bautizados, aquí dice la palabra del Señor, cumplieron con esta parte. Que dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Muy bien, ya dimos ese paso.
Pero cuando dice y nacer del Espíritu, gloria a Dios, porque ya nacimos del agua, pero ahora tenemos que pasar también donde dice nacer del Espíritu, para poder entrar al reino de Dios. De otra manera no, dice, no puede entrar al reino de Dios. Pero dice, ¿qué es realmente nacer del Espíritu? Dice, la interpretación que responde a las razones lógicas de la palabra de Dios, dice, es la que enseña que el nacer del Espíritu, aquí dice, es la operación única, maravillosa y aún misteriosa, hecha por el Espíritu de Dios en ese preciso momento, cuando el humano pecador comprende y reconoce que está perdido y que necesita al Salvador. Ahora dice, en ese momento en que su vida es transformada milagrosamente para convertirse de un humano pecador a un hombre o mujer santo de Dios, en el momento cuando deja ya de vivir conforme a su naturaleza humana depravada y comienza a vivir y a experimentar una nueva vida en Cristo, lo que leímos en 2 Corintios 5:17. Comienza a vivir y a experimentar una vida nueva en Cristo, habiendo nacido otra vez. Habiendo nacido otra vez. Ahora otra vez lo voy a leer porque sé que no lo captaron todos. Entonces, nacer del Espíritu, dice, es esto, es la operación única y maravillosa y aún misteriosa hecha por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Sí escucharon, hermanos? Entonces, conforme a la explicación que estoy dando, ¿qué es nacer del Espíritu entonces? Hecha por el Espíritu de Dios. Eso es nacer del Espíritu. Ya dijimos que nacer del agua es que se refiere del bautismo. Literalmente ser sumergido al agua y salir del agua. Pero ahora nacer del Espíritu es, dice, la operación única y maravillosa y aún misteriosa hecha por el Espíritu de Dios en ese preciso momento. Esa operación es la que la palabra de Dios se refiere cuando dice nacer del Espíritu. Amén. Que ¿se acuerdan, hermanos? Cada uno se acuerdan cuando llegó ese deseo, ese sentir en su corazón de que quieren ser bautizados o querían ser bautizados en el nombre del Señor y renunciar, y su mente y su corazón sintió ese deseo de renunciar la vida, el mundo, todo lo que vivías antes, porque ahora quieres servir a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿O no fue así su vida? Usted nomás se bautizó porque, como dijo otro hermano, que miró que se estaba bautizando la gente y dijo, yo también me voy a bautizar para que me purifique hoy y ya mañana vuelvo a venir, y si siguen haciendo eso, me siguen purificando y así me sigo purificando. Bien. Así pensó un hermano, fue y se purificó, pensó que es como una ritual que se hace allá en el mundo, de que se purifican hoy y mañana pueden seguir purificándose. Pero en cambio nosotros cuando oímos la palabra del Señor, oímos que lo primero que entendimos es que necesitamos, dice, que comprendimos que éramos pecadores. Comprendimos eso, entendimos eso, ¿verdad? Entendimos. Entonces tuvimos en el corazón el deseo de entregar nuestras vidas al Señor por medio del bautismo en el agua. Y una vez haciendo ese paso, entró en nuestro corazón, estaba en nuestro corazón el deseo de que aquí en adelante voy a vivir para Cristo el Señor. Voy a servir a Cristo el Señor.
voy a dejar las costumbres que yo tenía, voy a dejar de vivir la vida que yo vivía, voy a dejar de hacer todo eso, yo voy a caminar con Cristo el Señor. Así pensé yo cuando me bauticé, hermanos. Yo pensé, yo voy a salir de la escuela, yo me voy a bautizar y yo voy a ir con los hermanos en el ambiente cristiano. Donde estén los cristianos, donde esté el ambiente cristiano, ahí voy a andar, ahí voy a estar, ahí voy a salir, ahí voy a regresar, ahí voy a andar. Pero ya no voy a meter en este ambiente. Gloria a Dios. Porque en mis clases, en la escuela, pues sí, era otro ambiente. Mis compañeros, pues era otro ambiente, pues eso no es difícil entenderlo. Sabemos que el ambiente donde se vive aquí, en el trabajo, en las escuelas, en los lugares donde andamos, el ambiente es diferente, la idea es diferente, el pensamiento es diferente, las metas son diferentes, las pláticas son diferentes. ¿O no, hermanos? ¿No es diferente? Todo es diferente. Las pláticas son diferentes, las palabras que se usan son diferentes, todo es diferente. Gloria a Dios. Pero en cambio, aquí ya conociendo la palabra del Señor, todo eso cambia. Pensamos, esta habla no es buena habla, esta corriente no es buena, esta influencia no es buena, esta práctica no es buena, esta costumbre no es buena, porque conforme a la palabra de Dios no dice así. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Por eso les pregunto, ¿qué pensaron ustedes cuando se bautizaron en el nombre del Señor? ¿O entendieron que es necesario dejar esa costumbre anterior? ¿O solamente se bautizaron como el relato de aquella historia? Gloria a Dios. Porque aquí dice que nacer del agua es el primer paso, pero ahora enseguida de ese paso está nacer del Espíritu. Ajá. Natanael, ¿estás poniendo atención, hijo? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, aquí la palabra del Señor nos enseña que es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Gloria a Dios. Por eso dice, ahora cuando uno nace del Espíritu, dice que es la operación única, maravillosa y aún misteriosa hecha por el Espíritu de Dios en ese preciso momento cuando el humano pecador comprende y reconoce que está perdido y que necesita al Salvador. Gloria a Dios. Ahora dice, en el momento cuando deja ya de vivir conforme a su naturaleza humana depravada y comienza a vivir y a experimentar una nueva vida en Cristo, habiendo nacido otra vez. Eso es lo que significa nacer de Dios. Ahora, una vez que uno nació de Dios, fue sepultado en el agua, salió del agua, empezó a buscar ahora su vida, o ahora cuál es la voluntad de Dios. O sea, deja de vivir la vida, dice, humana, depravada, o conforme a la costumbre que vivíamos antes, y ahora comienza a vivir y a experimentar una vida nueva en Cristo. Gloria a Dios. Y aquí está dos puntos importantes. Dice que uno es, ¿cuál es el primer punto? ¿Cuál? Dejar de vivir la vida que vivíamos antes. Ese es el primer paso. Una vez que habiendo nacido del Espíritu, dejar de vivir la vida que vivíamos antes. ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Mande? Comienza a vivir una nueva vida. Porque no es lo mismo, aunque uno deja de vivir según lo que uno haya hecho antes, y si no empieza a vivir ahora la nueva vida en Cristo, todavía no está dando ese paso. Gloria a Dios.
¿Sí me explico, hermanos? Amén. No es nada más dejar de vivir. Yo ya no fumo, no bailo, no consumo drogas, no hago nada de eso. No, pues yo no soy eso. Pero no es suficiente, sino tiene que ahora empezar a vivir la nueva vida en Cristo, habiendo nacido otra vez, dice. Por eso en tu pensamiento, hermanos, en tu conciencia, haz la cuenta a dónde estás. ¿Dejaste la vida vieja, la vida de pecado, las costumbres que no era de Dios? ¿Ya dejaste eso? ¿Ok? Ahora ya entraste, ya estás experimentando, estás viviendo conforme a la vida que la palabra del Señor llama. ¿Ya estamos allí? Gloria a Dios. Ajá. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso, y ahora termina diciendo que si no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por eso dice más adelantito, si leemos todo aquí, dice que muchas veces dice, entró un pecador seco y nació un pecador mojado nada más en el agua, porque nunca hubo arrepentimiento, nunca hubo eso de renunciar la vida del pecado, y nunca también hubo de que ahora empieza a experimentar, empieza a hacer, empieza a vivir la nueva vida en Cristo Jesús, el Señor. Gloria a Dios. No sé si me están oyendo, hermanos. Si están escuchando, si están captando algo, pero si no, pues no pueden captar, porque el que escucha es el que capta. Por eso decía el pastor anciano decía que escúcheme con los ojos, decía, cuando en su predicación iba, escúcheme con los ojos, porque luego se da cuenta que empiezan a distraer, empiezan a mirar que pasó una mosca allá, otra allá, y pues con esa distracción pequeña, con una palabra que no escuchen, con eso se cortó el mensaje en su mente, ya no saben por qué se dice así o por qué se dijo así. Gloria a Dios. Pero ahora, hermanos, el punto que estamos enfocando es que nacer del agua va junto con nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Por eso estoy explicando. Amén. Es bueno fuera si se pudiera hacerlo así, con que hayamos sido bautizados y participar en ciertas ceremonias, ciertos ritos cristianos y tenemos parte con Dios. Si así fuera, estaría muy bien, pero no es así. En realidad no es así. Es que cada quien tiene la responsabilidad de que si uno decidió entregarse a Cristo el Señor, ahora necesita renunciar, pues, todas las cosas que haya hecho, que haya vivido, que haya conocido antes, renunciarlo. Y ahora, no nada más renunciarlo a aquello y ya basta, sino renunciarlo y ahora empezar a experimentar. Lo que dice el apóstol Pablo aquí otra vez en 2 de Corintios, capítulo, es 1 de Corintios capítulo 9. Gloria a Dios. Quiero establecer como esto, como una base en nuestra mente para que podamos pensar que ahora qué estamos haciendo para servir al Señor, de que decimos que somos servidores de Cristo el Señor. Y dice que gloria a Dios. Es 2 de Corintios 9. Aquí está la escritura que dice: gloria a Dios. Capítulo 7, verso 1, 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Ya lo tiene, hermanos? Ahora, una vez
cuando uno es nacido de Dios, empieza a vivir de la manera que dice aquí. ¿Cómo dice su Biblia, hermanos? Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Ahora dice, limpiémonos de unas cuantas que tú quieres nada más de inmundicia. ¿O de cuánta dice? De todas, o de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Así dice. Ajá. Por eso estamos diciendo que la explicación que estamos dando es aquella operación única de transformación en la vida del Hijo de Dios una vez que haya sido bautizado en el nombre del Señor. Aquí dice que ¿qué tenemos que hacer? Dice, una vez que hayamos sido nacido de nuevo, limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu, dice. Y cuando dice inmundicia de carne, ¿qué entendemos con eso, hermanos? ¿Qué entendemos cuando dice inmundicia de carne? Gloria a Dios. Cuando dice inmundicia de carne son los actos pecaminosos visibles que uno hace en la acción, ¿verdad? Pero ya cuando dice inmundicia de espíritu, son pensamientos que está operando en las mentes, en los sentimientos, en los pensamientos, y no se mira. Se mira que todo está normal, se mira que el hermano habla bien, la hermana habla bien, se mira que su habla es bueno, pero en realidad en su mente no está trabajando un espíritu correcto, o está trabajando pensamientos en su mente. Y eso no vamos a decir, eso pasa a los que no buscan a Dios. Todos en algún momento llega un pensamiento negativo en nuestra mente, llega pensamientos malos, llega lo que no es de Dios, esos pensamientos. ¿O no, hermanos? ¿A ustedes no? A todos, pero por eso dice que cada día tenemos que entender qué cosa es, qué pensamiento es de Dios y qué pensamiento no es de Dios. ¿Cuáles pensamientos que entra y opera en la mente son de Dios y cuáles pensamientos no son de Dios? Cada día tenemos que, por el Señor, por el Espíritu de Dios, necesitamos detectarlo y darnos cuenta cuáles son de Dios y cuáles son no de Dios. Ajá. Pensamientos y también sentimientos. Está un artículo que creo que no hemos leído ese artículo aquí, ¿verdad? Ese artículo se llama, Pedro le dice al Señor, ten compasión de ti mismo. Señor, ten compasión de ti mismo, que en ninguna manera te pase eso. ¿Ya hemos leído ese artículo aquí o no? ¿No lo hemos leído? ¿O no se acuerdan? ¿O no hay un artículo así que se llame así? Gloria a Dios. Sí está ese artículo, ahí lo tengo yo, pero no creo que no lo hemos leído aquí. Ese es pensamientos. Y luego dice ahí explica los sentimientos, cómo trabajan los sentimientos. Gloria a Dios. Pero ahora no podemos hablar en detalles de cada sentimiento, pero ahora estamos estableciendo en la mente qué es lo que dice la palabra de Dios cuando dice que limpiémonos de toda inmundicia de carne. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Lo visible, las acciones visibles, que están malas, están incorrectas, pero uno está acostumbrado, está viciado de hacer eso otra vez, como dice Efesios. Ahorita vamos a leer allá. Se trata de lo que es visible, de lo que se mira, las acciones del pecador, que no está correcto, pero lo hace. Gloria a Dios. ¿Pero qué manda decir la palabra del Señor? ¿Seguimos haciendo eso porque ya hemos sido nacidos de Dios? ¿Cómo dice? Limpiémonos de toda inmundicia de carne. Y ahora cuando dice de espíritu, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dijimos?
Lo que toca, lo que no se ve, los pensamientos y los sentimientos. Puede trabajar malicia, puede trabajar mala voluntad, puede trabajar envidia, puede trabajar muchos sentimientos negativos, puede trabajar vanagloria, puede trabajar egoísmo, puede trabajar jactancia, puede estar muchas cosas malas en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, mas no se ve, no se mira. Ahí está uno lleno, cargado de esas cosas, pero no se mira. Puede trabajar también orgullo, puede trabajar soberbia, puede trabajar vanidad. ¿Cuántos saben qué es vanidad, hermanos? ¿Sí saben qué quiere decir esa palabra? ¿Sí saben qué quiere decir soberbia? ¿Sí? ¿No saben? Gloria a Dios. Quiere decir que a usted no le ha pasado eso, ¿verdad? Por eso no saben. Gloria a Dios. ¿Por qué estoy hablando de eso? Para dar de entender cuando la palabra del Señor dice limpiémonos de toda inmundicia, de carne y de espíritu. Gloria a Dios. Perfeccionando la santificación en temor de Dios. Eso es lo que quiere decir cuando la palabra de Dios dice, citamos 1 Juan capítulo, ¿qué, hermanos? 3:5. Nacer del Espíritu, nacer de Dios, ya explicamos. Y también ya les pregunté que muchos de ustedes ya dieron ese paso, pero ahora estamos en ese proceso de que nacimos del Espíritu y estamos buscando cada día esa transformación. Ahora dice aquí en Efesios capítulo 4. ¿Tienen capítulo 4, hermanos? Verso 21 dice: ¿ya tiene el verso 21, hermanos? Así dice: si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en el Señor Jesús. El verso 22 dice: a que sigan viviendo cuando a la pasada manera, ¿qué dice? A que dejéis, dejéis, dice, cuando a la pasada manera de vivir el viejo hombre. Cuando dice el viejo hombre no se refiere solamente a los hombres, sino se refiere a todo el ser humano en general. Por eso dice, a que dejéis cuando a la pasada manera de vivir el viejo hombre o mujer o joven o adolescente. Gloria a Dios. Por eso los hermanos aquí dan testimonio que son bastante jóvenes, pero vivieron muchas cosas. Gloria a Dios. Hicieron muchas cosas malas, pero están tan jóvenes, hicieron muchas cosas malas que no debían de hacer. ¿Verdad? Porque cuando uno empieza a hacer maldad es en la adolescencia, hermanos. Cuando uno está ansioso, está hambriento de observar qué se hace, cómo se hace, por qué se hace así, por qué se hace allá, y uno empieza a hacer, gloria a Dios, a ser poseído de la influencia negativa de la maldad, gloria a Dios, en la edad de la adolescencia. Y entra uno a la juventud, pasa uno a la edad adulta y ahí va uno. Pero aquí dice la palabra del Señor, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. De error. Y luego, ¿qué dice? Y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que dice, nacer del Espíritu. Ahora, una vez más, voy a decir esto, hermanos, cuando dice, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Dice primero de dejar todo lo que no es, conforme a la mala vida o la mala costumbre que vivíamos. Y luego dice, ahí otra vez nos enseña a renovarnos en el espíritu de vuestra mente.
No es suficiente, por eso estaba explicando hace rato, no es suficiente que uno haya dejado de todas las cosas o costumbres que uno hacía y hasta ahí nada más y es todo, sino ahora empezar a hacer lo bueno, hacer también lo bueno, lo justo, lo que es recto, lo que es agradable delante de Dios, hacer, actuar, vivir otra vez la vida nueva. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí me explico o busco otra forma de explicar? Gloria a Dios. Entonces, cada uno de nosotros ahora tenemos que empezar, o debemos cada día como dice la palabra de Dios, dice, examinarnos qué realmente estoy haciendo yo por cuanto fui nacido de Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Has sido nacido de Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo para agradar a Dios, para servir a Dios? ¿Qué estás haciendo? Porque aquí dice, no nada más dice dejar, muchas veces nuestra mente es, es que voy a dejar de hacer aquello, hasta ahí nada más, pero no dice que deja aquello y ya estás completo, empieza a hacer, gloria a Dios, hacer, actuar, a renovar y a caminar y a hacer lo que es agradable delante de Dios. ¿Qué estás haciendo para agradar a Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tú estás? ¿Cuál es tu obra? Lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás obrando ahora de que eres hijo de Dios, eres hija de Dios? ¿Qué estás obrando? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que dice la Escritura que había un árbol, dice, en tal terreno, había un árbol de ¿cómo se dice? De un viñero. Había una viña y dice que ese árbol, cada año va ese dueño a mirar si estaba dando un fruto, si tenía algo de fruto a ese arbolito. Y dice que llegó y no había nada, no encontró nada de frutas en ese arbolito. Entonces dijo aquel dueño, dijo, 3 años ha que vengo a buscar fruto en este árbol y no le hallo nada, no está dando nada. Dice que 3 años que va y mira a ver si tiene un fruto, algo de fruta ese arbolito, y dice que no había nada, dice. ¿Y se acuerdan qué dijo aquel dueño? ¿Qué dijo, hermanos? ¿Se contentó con el arbolito? ¿Qué dijo? Qué bueno para que me dé sombra, porque a nosotros sí, aunque los árboles no dan frutas, pero con que dé sombra nos gusta también. Pero ahí dice que aquel dueño fue y buscó fruto a ese arbolito y no le halló. No le halló nada. ¿Qué dijo el dueño? ¿Se contentó? Gloria a Dios. ¿No se acuerdan, hermanos? ¿No han leído esa escritura ni una vez? Sí, ¿verdad? Nomás que no quieren participar. ¿Pero qué dijo? ¿Alguien se acuerda una palabra que dijo ese dueño? Gloria a Dios. Por eso, hermanos, la palabra de Dios no es solamente algo para entretenernos, es algo que aplica a la vida cada día. El dueño dice que no le gustó, no estaba contento. Dice, 3 años que vengo a buscar en esta viña y no le hallo nada. Y dijo, ¿para qué va a ocupar aún la tierra? Córtalo, dijo, córtalo, porque ya no debe de estar ocupando la tierra. Nomás está ocupando la tierra y no está dando fruto. Gloria a Dios. Y dice que el mayordomo, al que cuidaba aquel rancho, dice, le dijo al dueño, mire, déle oportunidad este año, yo voy a trabajar con el árbol, le voy a echar abono, lo voy a regar, le voy a echar agua, y en el siguiente año vienes y si no dio fruto, entonces córtalo, pero por ahora dele una oportunidad más. ¿Y por qué dice así la palabra de Dios? ¿Es chiste? ¿Es algo nada más para asustarnos? No, es que aquí dice que deja la vida vieja, lo que no tenías, lo que no debías de hacer, pero ahora empieza a actuar, a hacer, a obrar
en el camino del Señor conforme a la justicia de Dios. Empieza a hacer. Por eso lo triste es que muchas veces nomás llegamos hasta allí. Oh, es que yo no fumo, yo no bailo, yo no ando haciendo aquello, esto, pero hasta ahí nada más. No estás obrando tampoco. No estás haciendo conforme lo que dice la palabra del Señor. Aquí alguien dijo hace rato, uno de esos frutos, ahí están los frutos. Empiezas a obrar, empiezas a dar esos frutos. Empecemos. Empieza uno cuando uno realmente es nacido de Dios, deja uno la vida que no es, las malas costumbres, los malos vicios, las malas prácticas, los malos hábitos. Uno empieza a dejar eso, porque así es. Pero no termina allí, sino que ahora es importante que uno empiece a hacer, a obrar conforme a la justicia de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Sí se están dando cuenta de los dos lados, porque no es una sola cosa nada más. Oh, es que necesito dejar los malos hábitos, los pecados, la injusticia. Necesito dejar de ser orgulloso, vanidoso, jactancioso, peleonero, borrachera, no sé qué tantas maldades y vicios teníamos cada uno de nosotros. Y es todo, así. Pero hasta ahí nada más. De vez en cuando voy a la iglesia, de vez en cuando participo y es todo. No, pero aquí dice empieza a hacer, a obrar. Mire, todavía no terminamos aquí, pero si vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2, y ahorita regresamos a leer ahí. Dice, así también dice aquí que, gloria a Dios. Dice que gloria a Dios. Presenté y dice vuestras. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy leyendo aquí en capítulo 2. Hay una escritura que dice, presentemos ahora, dice, nuestros miembros para la justicia, dice. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene, hermanos. Gloria a Dios. Creo que ahorita no lo tengo, es capítulo 2, pero no lo... no lo puedo ubicar la escritura ahorita. Bueno, pero continuamos leyendo aquí porque quiero leer otra escritura antes de que nos avance el tiempo y otro día lo leemos. Aquí dice, donde estamos leyendo en el verso 22, en el verso 23 y en el verso 24 dice, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Estoy leyendo Efesios 4, verso 24. Y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad. Por lo cual dice, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Así dice, ahí sigue diciendo de lo que tenemos que dejar. Por eso dice, dejar ¿qué? Mentira, dejar, por lo que dice el verso 24, dice que, y vestir del nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Por qué dice santidad de verdad? Porque santidad o justicia, ¿por qué dice de verdad, hermanos? ¿Por qué nomás nos dice en santidad? ¿Por qué dice de verdad?
Gloria a Dios. ¿Por qué dice así? Así se han puesto a pensar, hermanos. Porque aquí dice, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con sus prójimos, porque somos miembros con los unos a los otros. Pero el verso 24 es donde termina diciendo, y en santidad de verdad. ¿Por qué dice así? Gloria a Dios. ¿Por qué creen que dice así, hermanos? Porque muchas veces nosotros entendemos y Dios sabe quién realmente somos delante de Dios y qué hacemos y qué no hacemos delante de Dios. Ajá. Aunque yo me justifico, pero mi conciencia dice, eres esto o haces aquello, o mira esto o mira aquello. Muchas veces los hermanos pueden decir o otra gente puede hablar bien de nosotros, ¿verdad? Y nosotros también podemos pensar, oh, este hermano sí está buscando a Dios, o esta hermana sí está buscando a Dios, o esta persona sí está buscando a Dios. Uno puede pensar, mirar la apariencia, pero esa persona es la que debe de saber si es verdad delante de Dios que lo que está haciendo es íntegro, es verdad. Gloria a Dios. ¿Sí se me entiende, hermanos? Cada quien es la que sabe, si va a la iglesia, sabe por qué va a la iglesia, porque uno puede ir a la iglesia y pensar, voy a ir a la iglesia para que no digan que yo no soy, no, yo no busco a Dios. O uno hace esto, o voy a decir para que no digan que yo no ayudo. O uno hace lo otro. Todo lo que uno hace tiene que ser de verdad. Uno sabe si es de verdad o es porque uno solamente lo hace como para que alguien diga bien del uno. Gloria a Dios. ¿Sí me entienden? Como por ejemplo en mi caso, hermanos, muchas veces la gente o los hermanos hablan muy bien de mí, pero otras veces también a lo mejor sí hablan mal, pero no me da cuenta, casi no me da cuenta cuando hablan mal de mí. Pero muchas veces los hermanos hablan bien de mí. Ustedes también han visto aquí a mis hermanos y dicen que soy ejemplo, dicen. Gloria a Dios. Y yo nomás volteo, miro a mi esposa y le digo, ¿somos ejemplos? ¿De qué? Porque yo conozco mis debilidades y mis flaquezas y mis fallas como hombre. También siento debilidades y siento flaquezas. Por eso, lo que dicen los hermanos, lo que dice otra gente, no es muy importante. Lo importante es que qué realmente vivo yo delante de Dios y qué no vivo. ¿Qué hago y qué no hago? ¿Qué es lo que hay en mi corazón detrás de cada cosa que hago? ¿Sí me explico, hermanos? Ajá. Pero sí están oyendo, ¿verdad? Porque si ya se fueron y yo todavía sigo hablando aquí. ¿Quién ya no está oyendo? Bueno, ¿verdad? Pues van a decir, pues nadie va a contestar. ¿Ahora quién está oyendo? Gloria a Dios. Porque la Escritura dice, aquí dice, 24 dice, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Ajá. O sea, Dios sabe detrás de cada acción que haces, con qué intención, con qué propósito, con qué deseo. Y Dios sabe qué es lo que hay en tu pensamiento y tu mente cuando nadie te escucha, cuando nadie mira tu pensamiento. Dios sabe. Por eso si presentas santidad, cuando hay gente y cuando no hay gente, no presentas santidad. Cuando andas con gente que conoce de Dios, presentas buena actitud, y cuando no hay nadie, presentas otra actitud, otra acción, otra vida, otro modo de hablar. Dios sabe. Por eso aquí dice, ¿santidad de qué? De verdad. Ajá. ¿Por qué estamos hablando esto, hermanos? Porque empezamos a leer la Escritura que dice, el que no naciere primero, dice, de agua. Y les pregunté que muchos de nosotros ya dimos ese paso. Y luego enseguida, ¿qué más dice? Y de espíritu. No puede entrar el reino de Dios. Ajá. Por eso, hermanos, leemos esa Escritura para que examinemos cada día nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Si dejamos las malas costumbres, los malos hábitos, los malos vicios que llevábamos, pero ahora estás renovándote cada día en lo que es en la justicia, en el camino de la verdad, en lo bueno,
que es agradable delante del Señor. Cada día estás esforzando para renovarte, para hacerlo, para obrar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Porque no es suficiente dejar solamente los malos hábitos y ahora no hacer nada otra vez. Como dicen algunos, yo no estoy diciendo nada malo, a la iglesia sí no puedo ver a veces, pero llego aquí y descanso y me duermo, nomás miro mi tele un rato y ya me duermo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y después, algún tiempo, otro día vamos a leer esa escritura, porque esa es la falla de muchos de nosotros, cuando tenemos mucha compasión de nosotros mismos. Ya lo leímos en Lucas 14, la última vez que leímos la escritura también, me acuerdo que hablamos, cuando la palabra dice, el que no aborreciere, dice, ¿quién? Padre, ¿qué más? Hijos, esposo, mujer, heredad, pero termina, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ese artículo se llama, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera te acontezca esto. Y ese es el pecado de muchos de nosotros, de autocompasión, compadecernos mucho y ser movido por los sentimientos. Solamente no sentimos ganas, no sentimos emoción, no sentimos deseos, no sentimos de hacer esto, lo que es de Dios. Y muchas de las cosas de Dios no lo hacemos nomás por aquello. Gloria a Dios. Bueno, pero ese es otro punto más adelantito. Por ahora estamos mirando lo más básico, lo que dice aquí, que dejar las malas costumbres, la vida de pecado, las influencias malas que estaba poseída en nosotros. Ahora, ser renovado, ser vestido, el nuevo hombre que es creado, dice, conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Gloria a Dios. ¿Qué hora terminamos hoy, hermanos? ¿A las 6? Pues sé que ya era a las 6:15, pero ya va a ser a las 7. No da tiempo para leer. Bueno, vamos a extender un poquito esta vez y ya para la próxima ya no vamos a hacer así. Gloria a Dios. Mire, ahí hay mucha más escritura, pero mire, leemos aquí otra vez la primera carta de Juan, capítulo 3. ¿Cómo dice, hermanos? Aleluya. Capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y allá dice, nacido de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoce a Él. Ahora dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero luego dice, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y el verso 3 es nuestro enfoque cuando termina diciendo que está bien, ya somos hijos de Dios, está bien, estamos esperando su manifestación de Él, está bien eso, está bien, seremos semejantes a Él cuando Él se manifieste. Pero aquí está la condición. ¿Qué debemos de hacer para que eso se cumpla en nosotros? Dice, purificarnos. Amén. Cualquiera, dice, que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica, como también Él es limpio. Y otra escritura dice, sed santos, porque yo soy santo. Ajá. Aquí dice, el que tiene esta esperanza, ¿qué hace? ¿Nomás porque se fue bautizado y ya es todo? No, aquí dice, se purifica. Y no es nada más un día, sino es cada día, cada día, cada día. Dejar los malos caminos, los malos hábitos, los malos pensamientos. Dejar todo lo que es lo básico, conocemos qué es el pecado, lo malo delante de Dios. Y estamos diciendo dos cosas. Y ahora hacer, vivir, renovarnos conforme a la justicia de Dios. Actuar, dar frutos. No es suficiente con dejar aquellos malos caminos y hasta ahí nada más, sino es ahora hacer.
Alguien va a pensar, ¿y qué es eso? Pues, ¿qué quieres que haga? Gloria a Dios. Amén. Y sí, también, hermano, ya hemos hablado varias veces como hijo de Dios, qué debemos de hacer cada día. Y también en otra ocasión vamos a mirar más de esos detalles. Pero lo que está estableciendo nuestra mente la palabra de Dios es que dejar el mal camino y ahora empezar a obrar en la justicia de Dios. Por eso dice, cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica, como Él también es limpio. Y dice todavía aquí en el capítulo 2, dice que, verso 5 dice, mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. Y el 6 dice, el que dice, ¿cómo dices tú o cómo digo yo? Porque aquí dice, el que dice que está en él. O sea, el que dice que cree en el Señor Jesús, ¿qué debe de hacer? Dice, debe de andar como le dé su gana, como le gusta. ¿Cómo dice? Debe de andar como Él anduvo. Ese es el propósito de Dios. Debe de andar como Él anduvo. El que dice que está en Él. ¿Cuántos de nosotros estamos en Él? ¿Crees en el Señor Jesús, hermano? ¿Estás en Él? ¿Él es tu Señor, tu Dios? ¿Él es tu Salvador? Porque aquí dice, el que dice que está en Él, debe de andar como Él anduvo, en justicia, en verdad, en limpieza, en purificación, apartado del mal, dice, apartado de los pecadores, dice, ningún engaño salió de su boca, dice, muchas cosas dice de la palabra del Señor, cómo anduvo el Señor. Pero aquí dice, el que dice que está en Él, ¿qué debe de hacer? Debe de andar como Él anduvo. Gloria a Dios. Y bueno, creo que aquí vamos a parar, hermanos. Hay otra escritura más que quiero leer, pero ya es tarde y otra ocasión vamos a leer esa escritura y explicar por qué dice así. Estaba en mi mente de terminar con esta escritura que dice dice, el que es nacido de Dios no puede pecar, dice. Así dice esa escritura, el que es nacido de Dios. Esa es la escritura que está conectada con lo que empezamos a leer, pero no la alcanzamos a leer. Dios les bendiga, hermanos, y vamos para adelante. Hemos sido bautizados en el nombre del Señor, somos parte de su pueblo, pero ahora lo que leímos aquí dice la palabra del Señor que eso implica que la vida del mundo es dejada, es pasada. Ahora tenemos que obrar conforme a la justicia de Dios. Obrar, hacer, pues actuar. No es suficiente con mirar de lejos, es entrarle, actuar, ser parte, envolvernos en la presencia, en el Espíritu de Dios, en la obra de Dios, en todo lo que fuere de Dios, envolvernos en ello. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Estamos bien? Ok, Dios les bendiga y seguimos adelante. Pase usted. Gloria a Dios. Señor le bendiga, mis hermanos. Señor le bendiga una vez más a todos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la palabra del Señor que estamos escuchando. Gloria al Señor. Deja ocupar unos 5 minutos para explicar en mixteco. Gloria al Señor lo que se trató hoy en esta tarde. Ya todos los demás ya entendieron qué es lo que se trató. Gracias a Dios, es verdad, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor, cada día vamos a tratar de caminar con el Señor. Gloria al Señor. Amén. Yo sí na cosi yo yani ratasta yo do si yo si yanan di si na yani yo. Ya punto no diga ara yani yo que ya no cabiraña el Evangelio de Juan 3:5 cachiraña cache mi Señor Jesús grandika aña. Nandi naki nandi nandi konda kasku ubira ku viki vina reino yoshichi.
ra nya dakaku ubio cara subinya literalmente que indica hasta yo yoshi yang dakaku ubio chia nya daku chio nya no nya daku chio nya chakui ba kunya chi ra subita kwa nya daku chio chakui ra nya hakundi nya chi shini yo tu nya nacer de espíritu, nacer de Dios tato nya espíritu yo mente yo randu tan namanya chi tu tan namayo nya tu tan nya takanin ni yo nya kuyo chia sha chi nya kai kachira ka biranya Corindio kachira nya ra negachi escritura ra dan dakundi kun yoshi ra takundi nya yasta dindo ya nya yasta chi ra bichira nya sha kundi nya chi kai yoshi na chi yo hermano takundi mi yona nya ni yo mi yona kandi shanta ton yoshi ra subini ki kunya kondia yo mi yo hermano chintisaki wa kunya kondia yo mi yo tunda tu yo tenda tu yo ra ki yo cuenta si tunda tu yo atun wa kenda tu yo atun chisto kenda tu yo atun shani kenda tu yo atun tia kenda tu yo takundi yang haranda kondi yo nya kachi andi sakundo ni nya ka gloria al Señor di sakundo inga kama chkando tu tia saba inga kama kutiando saba inga kama yura tia wa tandisku yu gachindo dokutia wa kundo na gacho ra kubika yo sa hermano chichi subiyo kutia kuyo shincho shayo chichi yo kukanu kuyo shincho shayo yo subata vini kuyo tenda tu yo ni testimonio ra suyo kotia ni kuyo shinchi yo kwakua kuyo yo ndo tanto kanu wa gochi tia ka raso tia ba andisku ra chi tia ba andisku yo chi ranya du yo se el Señor bichira tu sha kundi kundi ka yo kachi mi yo onya aka vea tu hermano chi nya ka vivas ka vea tu hermano yo shora sharanane kuwa yo gloria al Señor ra kachi mi yo saña si algunos dice kache nya pena lo leímos esta escritura mis hermanos pero dice aquí donde leyó el hermano Corintio segunda de Corintio 5:17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y luego dice he aquí todas son hechas nuevas ajá ya yo he cachi escritura villani ya ni kubika chishindo hermano do kundo ni she naga chichi inta kundi wayo do ni she kan gloria inta kundi wayo ra ni kamara shani ubi paso asakan na yo kwayo ichi yata kan santa con ni yo no to ni santa ki tu ko chisha tu kwayo chimira sando yo hermano ka e kundan ni yo ya kubini yo kuyondo ya kan ajá ra ni akachi escritura ora ni yatara shanindo ya wa ni kachi ajá nya chon yatara shanindo ya wa te ande ka ni shao tato yoshi ra lanto ni shi yo tia ni shi yo kwa ni chon ba ni shayo kutia yo di wa nya ka shayo sunya ka ni shao Señor Jesús chira nya dutando kuye ka chi tani ka ka chi tu escritura ka vira nya ni último nya primera de Juan no ka vira nya ra nega chi que ka hermano gloria al Señor ra ajá, el que dice que está en Cristo, caché, rakachi, kandishan yoshi, debe andar como él anduvo. Tu yo ora yu, rakachi oña kandishan yoshi, duta kaskayo tandishika mi Señor Jesús. Ranike nakachi ora, bichira nasa mi pregunta. Ahora, cuando la escritura dice, mis hermanos, debe andar como Él. Ahora, ¿cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo fue humillado desde abajo, gloria al Señor. Nuestro Señor Jesucristo se humilló.
Él, siendo Dios Todopoderoso, se humilló y se entregó a sí mismo por usted, por mí. Gloria al Señor. Ajá, Rabbi Chira, yo orando tayo, sanu, yo mi, yo ya ni no chira, ya acá, y que ando otro con ni yo, hermano. Si yo no, yo si yo, sa humilla, yo si yo. Sativi yo mi yo si yo chi niña yo quindo va con di yo gloria. Da tu coca ni tung da chita o se taba na vivi na quien na quindo mal yo gloria al Señor. Susanya ni. Ya que la cachi mi escritura cachi ya tu ni tia la cachira da con ni ta to yo shira no ta ra cascara tan de chica mi Señor chi gloria al Señor. Amén. Bueno, ya yo va que ya mi escritura shina ta yo na donde yo ora. Yoshi Koshindo hermano y gachito kusanda tonto cuayo tonto Yoshi na sandi vayo. Vamos a terminar mis hermanos, ya es tarde.